si en este momento, mientras aquí cuadro mis notas, ustedes ahí sin desordenarse, miren hacia atrás y denle un saludo a la persona que está al lado, que está frente a ustedes, por favor. Sí. Parte de el mandato de unos a otros es salúdense, ¿no? Unos a otros. Muy bien, gracias. Bien, vamos a mirar allí las diapositivas. ¿Y qué dice? Gracia que mata, pero gracia que da vida. ¿A qué nos vamos a referir? ¿Qué tal si vamos a Romanos 6, 1 al 14? Yo lo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Sin embargo, ustedes pueden ir acompañándolo aquí en las diapositivas. Entonces, empecemos con la primera diapositiva y dice allí Dios a través del apóstol Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Siguiente diapositiva. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos, injertados a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y vayan mirando ese contraste que están viendo ahí amarillo-verde entre muerte y vida, ¿ok? Siguiente diapositiva, 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, hecho inoperante, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado y porque el que ha muerto ha sido libertado, justificado del pecado. 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, malos deseos, concupiscencia, dice allí la Reina Valera. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos, como armas de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos, como armas de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. Ok. Hoy iniciamos una serie de predicaciones que van a estar basadas en Romanos 6, 7 y 8 de la carta a los romanos. Hasta aquí Dios a través del apóstol Pablo que ha hablado del capítulo 1 al capítulo 5. Algo que habla todo el libro de Romanos es un tema teológico que es muy importante para nosotros. ¿Cuál es? La salvación. Eso se llama, para los que les gusta la teología, soteriología, ¿verdad? Eso es soteriología, el estudio de la salvación. ¿Por qué somos salvos? Y hasta aquí el apóstol Pablo nos ha hablado, primero hace un saludo a los romanos al principio, en el capítulo 1, y desde el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 18, ¿sabe qué nos dice? Todos, judíos y no judíos, estamos condenados. Porque no hay ni uno solo. Bueno, no hay quien haga. Sí, y a la perfección, no, podemos hacer cosas medio buenas, pero están manchadas por causa del pecado que habita en nosotros. Entonces, por eso es que dice que es imposible que nosotros podamos entrar a la gloria del Señor. Estamos destituidos de la gloria del Señor por causa de nuestro pecado.
Después, desde el verso 19 del capítulo 3 al verso 21, nos da buenas noticias. Nos dice, pero ¿saben qué? Aunque todos estábamos condenados, así nacimos, condenados rumbo al infierno, ¿verdad? Ahora, hoy, estamos justificados. ¿Quiénes? Los que hemos creído en ese sacrificio que empieza a hablar allí Romanos, el apóstol Pablo a través de, a partir del verso 19 del capítulo 3, que ahora en Cristo hemos sido justificados. Toda la ira que Dios tenía contra mí, la llevó Cristo en la cruz, en su cuerpo. Y cuando resucitó, a mí también me justificó y me resucitó. Ahora la justicia del Padre en su Hijo la impuso en mí. ¿Cuándo? Creí en Él. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos aquí hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador? Qué alegría, ¿verdad? Qué alegría, estamos justificados. Y a partir de ese verso 21, o sea, a partir del capítulo 6, pues va a empezar a hablarnos de algo muy práctico, y es, ahora que ustedes han salido de esa condenación y están siendo justificados, ustedes tienen que pasar por un proceso de santificación. Un proceso de santificación. O sea, Dios nos llama a una vida en santidad, ¿verdad? Una vida en santidad por la obra que Él hace en nosotros a través del Espíritu Santo. Miremos una siguiente diapositiva, gracias. Bien, ¿recuerdan esa película? Bueno, sucede que en el año 1987, los que somos viejitos vimos esa película, año 1987, hubo una película, para mí fue muy buena, que se llamaba Atracción Fatal, donde los protagonistas eran Michael Douglas, que hoy tiene como 100 años, y, y Glenn Close. Los que no se acuerdan de Glenn Close, de momento los más jovencitos, si han visto 101 Dálmatas, ella es la mala, Cruella de Vil, ¿no? Ella, o sea, ella le lucen los trabajos de mala, ¿sí? Y aquí Michael Douglas se llamaba Dan y ella se llamaba Alex. ¿Y qué pasó? Sucede que una noche de copas, una noche loca, ¿cierto? Aprovechando el señor Dan que la mujer no estaba, porque estaba de viaje, ¿qué pasó? Conoció a esta señora y decidió tener un pequeño desliz, ¿verdad? Como diría mi esposa, pequeño. Un pequeño desliz. Y no sabe el lío que se ganó ese hombre, la pesadilla que se ganó. O sea, ahorita en la actualidad hablamos mucho de relaciones tóxicas, ese es un ejemplo espectacular, ¿verdad? Esta mujer empieza a seguirlo, empieza a llegarle a todo lado y él le dijo, no, mira, fue una nochecita y sale. No, señor, esta mujer iba con todo, se obsesionó, se le convirtió en su pesadilla día a día, lo seguía en el trabajo, ese hombre empezó a bloquearla por todo lado. No había celular, o sea que a la secretaria era la que tocaba darle la orden de que bloqueara, ¿no? No la deje entrar, no me pase llamadas de ella. El caso es que esa mujer un día le apareció en su casa porque él la estaba vendiendo, y le apareció en su casa y conoció a su esposa, conoció a su hijita y conoció hasta la mascota, que era un conejito, ¿cierto? Y llega esa mujer ahí, este hombre temblando, sale, y a las 2 noches, adivine quién se había muerto, el conejito. Ya empezó mal la cosa. Y este hombre ya cuando se ve tan perseguido, le confiesa a su esposa su infidelidad. Pues se imaginarán el tremendo problema, más se le agregaba. Sin embargo, esta mujer le perdona, pero esta mujer sigue allí. Alex sigue persiguiéndolo, no deja. Él dice, o te quedas conmigo o te destruyo. Y en esta última cena, como pueden ver, ya esta mujer andaba con un cuchillo y dijo, si no es para mí, no es para nadie, aquí vamos a matarlo. Y está en el baño y ya está a punto de puñalearlo cuando se oye un disparo. La esposa de Dan le dispara y ella, Alex, muere. Entonces dirán, bueno, ¿y para qué me cuenta eso? ¿Verdad? Bueno, porque esta película a mí me sirve para recordar que yo y tú nacimos con una relación tóxica. Una relación que nos ha hecho daño desde que nacimos, ¿sí? Y lo malo es que en un tiempo estuvimos enamorados, muy enamorados de ella, con esa relación que teníamos. Esa relación nos destruía, esa relación siempre nos daba un mal consejo, siempre nos llevaba hacia lo malo y hacía que nos apartáramos más y más, no solamente de Dios,
sino que hacía que nos apartáramos más y más de aquellas personas que amábamos, porque al final nos decía, ¿sabe qué? Deleítate tú, ¿qué importa a los demás? ¿Qué importa si tu esposa se pone brava? ¿Qué importa si tu mamá y tu papá se ponen bravos? ¿Qué importa si el prójimo se pone bravo de malas? Vamos a disfrutar. Y siempre me llevaba y me llevaba y me llevaba a esa relación. Y lo malo es que aunque al otro día yo estaba mal, ¿verdad? Yo me sentía mal, me sentía insatisfecho. Increíblemente yo volvía a buscarla. Y esa relación es la relación con la que nacimos y es esa relación con el pecado. Y la única manera, ¿cierto?, de librarnos de esa relación, ¿cuál es? Pues hacerle lo que le hicimos a Alex. Tocó matarla. Ahora, yo no la puedo matar, pero sí hubo alguien que vino a este mundo y la mató. Y de eso vamos a hablar hoy, porque el tema principal de Romanos 6, ¿cuál es? Que hemos muerto al poder del pecado. Hemos muerto al poder del pecado y por tal causa ahora tú y yo podemos llevar una vida en santidad. Ahora, esa capacidad, ¿quién nos la dio? Y de eso hablamos esta mañana, Cristian habló esta mañana en la escuela bíblica. Esa capacidad nos la dio la gracia de Dios. ¿La merecíamos? No. ¿Merecíamos que Cristo viniera a este mundo y muriera por nosotros? No, para nada. Pero esa gracia soberana de Dios nos justificó en Cristo, lo que vimos en Romanos en los primeros capítulos, y desde el día que creímos en Él y en su palabra y en su redentora cruz, ¿verdad? En lo que pasó allí en la obra de la cruz, hemos sido librados del poder del pecado. Sin embargo, Dios inicia el capítulo 6 recordándonos algo. Y es que la gracia de Dios, ¿saben qué? La gracia de Dios no es una gracia barata. Yo no puedo jugar con la gracia de Dios, ¿lo entendemos? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios le costó la vida a su único hijo. Le costó la vida. Cuando Cristian ahorita en la dirección decía, ojalá pudiéramos volver a dimensionar eso y no que se nos vuelva una rutina de pensar en Cristo en la cruz, no más para las películas de Semana Santa, sino pensar, ¿sabes qué? Hoy recuerdo que mi Señor, por su gracia, envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí. No lo merecía, para nada. Sin embargo, Pablo, solamente 2 versículos antes de este versículo 1 del capítulo 6, dice, porque saben que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, gloria a Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero muy posiblemente, esto para algunos detractores de Pablo, que tenía muchos, y para algunos detractores de nosotros como creyentes, que también tenemos muchos, nos dice, no, es que ustedes dicen, no, pues pequen, como ya son salvos, pequen tranquilamente. Y Pablo les dice, no, un momentico. Y entonces hace una pregunta retórica. ¿Ustedes saben qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que casi que se contesta a sí misma, ¿no? Es una pregunta lógica. Es como cuando yo digo, ¿será que yo le caigo mal a todo el mundo? Y van a decir, pues claro, eso es lógico. No, mentiras. Hay unos poquitos que me quieran. Y hace esa pregunta retórica y dice, ¿qué diremos a esto? ¿Perseveraremos, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Y entonces aquí inician 3 aspectos que quiero ver en esta primera parte del pasaje. Hoy vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 14. Dentro de 8 días estaremos viendo desde el 12, vamos a retomar 2 versículos hasta el 23. ¿Ok? Entonces miremos, siguiente diapositiva, un primer punto. Gracias Gaby y Santi allí colaborando. Y ese primer punto es que por causa de la gracia soberana de Dios hemos muerto al poder del pecado. Hoy estábamos cantando mucho aleluya, ¿verdad? Esto debiera merecer un aleluya de mi boca. Que yo sea librado del poder del pecado por la gracia soberana de Dios. Y los que somos y entendemos eso, de verdad decimos aleluya, gloria a Dios. Si tú entendiste y creíste todo lo que antecede en el libro de Romanos capítulo 6, es decir, si tú entendiste que antes de Cristo
no te podías salvar por ti mismo. Tú mirabas la ley y tú lo que veías en la ley es que estabas condenado porque tú jamás podías cumplir la ley al pie de la letra. ¿Sí? Tal vez te inventaste, como hicieron los judíos, muchas leyes diciendo, no, es que yo hago lo bueno porque le ayuda a tal, soy bueno con tal. Nada de eso te sirve, estabas condenado. Todos así nacimos. Si tú entendiste eso, si tú entendiste que Cristo vino y murió por ti y por causa de su justicia o de la justicia de Dios en él, ahora tú eres justo, tu vida ha cambiado. Tú has nacido de nuevo. Si tú entendiste que en Adán estabas absolutamente muerto en pecado, pero que en Cristo estás justificado, tu condición de vida cambió. Me gusta lo que dice allí Romanos 5:8, ¿recuerdan? Que siendo pecadores, una muestra del gran amor de Dios fue esa, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si yo comprendí todo eso, ¿verdad? Entonces yo voy a preguntar, yo voy a contestar igualito que Pablo contestó a esa pregunta retórica. ¿Qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. O sea, no es posible. ¿Cómo es posible que si yo he muerto al pecado, aún siga viviendo practicando el pecado? Recuerden que primera de Juan en el capítulo 1 dice que el que practica, no dice que el que peca, dice que el que practica el pecado no es de Dios. No es de Dios. O sea, hay una persona que piense, no, como ya soy salvo por gracia, pequemos para que sobreabunde la gracia. No, así no es. Y me encanta que Dios nos reitera, si quieren vayan al pasaje, para no estar dándole hacia atrás otra vez a las diapositivas acá, aunque podemos hacerlo, ¿verdad? Vámonos hasta la primera diapositiva, hasta la segunda, perdón, y miremos cómo este pasaje reitera la palabra muerte, muerte, para reiterarnos que hemos muerto al pecado. Observen cómo la palabra muerte se repite constantemente. Miremos, verso 2, hemos muerto. Verso 3, bautizados en su muerte. Verso 4, hemos sido sepultados con él por medio de su muerte. Verso 5, en semejanza de su muerte. Verso 7, porque él ha muerto. Verso 8, y si hemos muerto con él. Verso 9, miren el verso 9, sí que ni hablar, habla solo de muerte, ¿cierto? Verso 10, porque en cuanto que él murió, murió al pecado. Verso 11, considérense muertos. Verso 13, preséntense como vivos de entre los muertos. ¿Sí ven cómo repite la palabra muerte? Recuerden que este primer punto es, por la gracia soberana de Dios, hemos muerto al poder del pecado. Ahora ustedes me dirán, yo no entiendo. Yo sé que algunos acá me pueden decir, yo no entiendo, Carlitos. ¿Cómo así que si yo he muerto al pecado, ya no, o sea, entonces que no? ¿Qué pasa si yo sigo pecando? Creo que la pregunta sería esa. ¿Qué pasa si yo sigo pecando? Bueno, el mismo texto nos da la respuesta, ¿no? En el momento que nosotros somos bautizados, si quieres vayan allá al versículo 3, ¿sí? Versículo 3 de Romanos. Romanos capítulo 6. ¿Bien? Dice allí, o no sabéis, o sea, no es por lógica, o sea, ustedes deberán saberlo, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, ¿ustedes no sabían eso? ¿Sí? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva o en novedad de vida, como dice la Nueva Biblia de las Américas. ¿Ok? En el momento que nosotros fuimos bautizados con Cristo, y miren la figura allí, ¿no? Esta persona baja al agua y ¿con qué se identifica? Con la muerte de Cristo. Ahora, este bautismo del cual está hablando el apóstol Pablo aquí, o Dios a través del apóstol Pablo, no es el bautismo en agua. El bautismo en agua es una representación de lo que pasó en tu vida el día que creíste en el Señor. El día que tú creíste en el Señor, tú moriste con Él. ¿Lo creen? Y por eso, cuando vamos al bautismo en agua,
lo representamos así, sepultados, ¿verdad? Morimos con Él. Él no te dio, y a mí eso me parece hermoso, Él no te dio tan solo la salvación ese día, Él te dio a Cristo en ti. Porque ¿sabe qué significa bautismo? Sumergir, sumergir. El día que tú creíste en Cristo por el Espíritu Santo, tú fuiste sumergido ¿en quién? En Cristo. Yo creo que si uno entendiera esto, es que yo creo que son muy pocos los que a veces podemos abrir un poco la mente y decir, Señor, tú no solamente me diste la salvación, tú me diste a Cristo. Ahora Cristo vive en mí. Eso es hermoso pensarlo. Tú no estás solo en la lucha contra el pecado, hermano. ¿Estás luchando con un pecado? Tú no estás solo. No solamente es que digas, sí, soy salvo, creo que puedo luchar con eso. No, es que Cristo está en ti ayudándote. Él está ahí. El que venció el pecado en la cruz. El que le quitó el poder a la muerte. El que le quitó el poder al pecado. El que le quitó el poder a Satanás, vive en ti. ¿Lo crees? Yo también debiera surgir de nosotros un grito de aleluya, ¿no? Ese día tú fuiste sepultado y tu viejo hombre dice que fue crucificado con Cristo. Dice el verso 4 de Romanos 6, que fuimos crucificados juntamente con Cristo. Ese día Jesús dice allí la palabra que destruyó el cuerpo de pecado. Y lo dejó inoperante, lo debilitó. ¿Cómo explicarles eso? Estoy yendo al griego, porque en el griego dice que lo dejó inoperante. ¿Sí? No lo aniquiló, porque es que esa vieja naturaleza todavía vive en ti, ¿cierto? No lo aniquiló, pero lo dejó, como dicen por ahí los muchachos, lo dejó grave. O sea, le dio su golpiza, lo dejó debilitado. Eso es como cuando tú tomas una columna de una casa y le quitas la mitad de esa columna. ¿Qué pasa? Se la debilita. Entonces le quitó el poder que tenía, ¿sí? Que ese pecado ejercía sobre ti. Dice el verso 7 que ese día te liberó del pecado. ¿Sí? Ahora expliquemos esto en la práctica. ¿Ustedes recuerdan cómo eran cuando estaban sin Cristo? ¿Sí? Bueno, yo sé que hay muchos jóvenes acá que han tenido la bendición de no llevar la vida que yo viví. Gloria a Dios. De verdad que alguna vez un muchacho me dijo, ay, a mí me hubiera gustado vivir todo eso para entender bien. Dije, no, hermano, no. Casi que le digo, no sea bruto, hermano. ¿Cómo se le ocurre esa vaina? Es cierto, yo puedo dimensionar más lo que Dios hizo por mí, por mi vida desordenada que viví desde que tenía tal vez 27 años hacia atrás. ¿Sí? Que fue tenaz y no quiero ahorita profundizar eso porque creo que no edifica, ¿no? Pero aunque yo mantenía esa relación tóxica con el pecado, aunque yo sabía que me estaba dañando, no, o sea, no acababa de emborracharme, ¿verdad? Esas cosas que cuando yo era niño las consideraba malas, porque uno nace como la conciencia como medio limpia, ¿verdad? Pero poco a poco uno va justificando eso. A mí no me gustaba ver a un familiar mío borracho, me parecía tenaz, pero cuando tuve 18 o 19 años vivía borracho. ¿Qué pasó ahí? La depravación, ¿verdad? Mi vida, tu vida está totalmente depravada por causa de ¿qué? Del pecado. Por eso esas cosas que para mí eran malas en mi conciencia, después yo empecé a justificarlas. Ah, pero que tiene un traguito, ¿cierto? Ah, uno la pasa chévere. Pues sí, amanezco con tremendo guayabo, pero ¿qué importa? O tal vez te arrepentías al principio. Uy, toda la plata que me gasté en esa discoteca. No, uy, una botella de whisky, 500,000 pesos, ¿qué es eso? Porque eso sí, para diezmarle al diablo sí éramos buenos. Eso sí ofrendábamos al diablo, pero perfecto, 1,000,000 de pesos en una noche, ¿verdad? Pero eso era remordimiento. A los 8 días, ¿dónde estaba? En la misma juerga, ¿cierto? La razón, mi mente, mi conciencia estaba depravada por el pecado. Ahora, ¿qué pasó cuando llegué a Cristo? Pues entendí que mi pecado me separaba primeramente ¿de quién? De Dios. Y segundo, ¿sabe de qué me separaba? ¿O afectaba? A mi prójimo. Ahí lo entendí. Ahí lo entendí. Y entonces ese día, el día que llegué al Señor, y eso es lo que Romanos 6 empieza a hablarnos de aquí en adelante, vamos a estar hablando 6, 7 y 8 de que nosotros vivimos en una lucha por no pecar. Es una lucha. Miren que hasta acá el Señor hizo todo por nosotros, todo.
todo. Ahorita más lo vamos a ver con más claridad, pero Él hizo todo. Pero aquí, cuando empezamos a entender que tenemos una lucha con el pecado, entendemos por qué hay órdenes de Dios en decir, deja esto, huye de esto, mortifica esto, porque es una lucha. ¿Vive usted esa lucha, hermano? Ah, muy poquitos. Gloria a Dios por eso. ¿Vive usted esa lucha? Sí, yo la vivo. Todos los días vivo con esa lucha en pos de no permitir ceder a la tentación, y efectivamente, si yo nací de nuevo, algo sí pasó en mi vida, yo ya no me deleito con eso. Amén. Hay problemas si usted todavía se deleita en algo así. No, yo ya no me deleito, yo me siento inmediatamente mal. Inmediatamente yo confieso mi pecado porque estoy arrepentido. ¿Yo por qué hice eso? Ya no me deleita. Porque el poder del pecado murió. Porque Cristo lo mató en la cruz. ¿Ok? Y eso hace que yo ahora le pueda decir no al pecado y le pueda decir sí a la perfecta voluntad de Dios. Amén. Qué chévere, ¿no? Esto es chévere pensarlo. ¿Y cuál es la razón? Pues que, como dice en el verso 14, que lo estuvimos mirando, ya el pecado no es nuestro amo. Ya Él no reina en nosotros, dice el verso 11. Ahora, ¿quién es nuestro rey? Jesucristo. Él es nuestro amo ahora. ¿Es tu rey? Porque, no sé, ¿es tu rey? Amén. Me gusta pensar que antes de Cristo, como lo dice Efesios 2:1, estábamos muertos en pecado. Pero ahora en Cristo estamos muertos al pecado. ¿Qué cambio, no? De estar muertos a estar muertos al pecado. Y si usted llegara a alejarse un poquito del Señor, a mí me ha pasado, yo no sé si a usted, la disciplina del Señor viene inmediatamente porque soy su hijo, porque me ama, ¿sí? Si esto no es una realidad en tu vida hoy, lo que estamos hablando, es bueno preguntarte, oye, ¿realmente seré salvo? Porque yo sigo deleitándome en mi pecado. Yo me gozo, me encanta practicarlo, todos los días estoy chévere con él. Si eso está pasando en tu vida, uy, freno de mano, digo, ¿realmente soy creyente? ¿Realmente Cristo entró en mí? ¿Realmente el Espíritu Santo, realmente fui sumergido en Cristo? ¿Verdad? Porque hermanos, una vida, yo no sé, y quiero que lo mediten ahorita y de verdad se alegren, porque los que han muerto con Cristo, porque una vida que ha muerto a Cristo cambia totalmente. Tu vida debió cambiar totalmente desde el día que tú te sepultaste juntamente con Él. Tu vida cambió. ¿Vamos a mantener una lucha? Sí, claro, será constante, pero vamos a aferrarnos a esta gran verdad. El poder del pecado en mí ha muerto y ahora el poder de Dios vive en mí. Amén. Amén. Y esto me lleva, obviamente, al siguiente pasaje, al siguiente aspecto de este pasaje, y es por causa de la soberanía, ¿cierto? Vamos ahí al segundo punto. Gracias, Gaby. Por causa de la soberanía o de la soberana gracia de Dios, hemos resucitado y estamos vivos para Dios. En el bautismo que recibimos del Espíritu Santo el día que nacimos de nuevo, no tan solo morimos al poder del pecado. Dice allí el verso 5 que también resucitamos, dice la Reina Valera, juntamente con Él. Juntamente con Él, también, así como morimos y fuimos sepultados, así mismo fuimos resucitados. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de haber sido resucitados? ¿Qué dice allí el verso, ya les digo, el verso 4? Ahí se les voy a leer. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Recuerden que estamos hablando no del bautismo en agua, aunque representa perfectamente el bautismo en agua, ¿verdad? Sino lo que pasó el día que tú fuiste sumergido en Cristo, el día que tú naciste de nuevo. Entonces, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también tú andes en novedad de vida. ¿Cuál es el propósito de haber resucitado? Que andes en vida nueva. Y mi pregunta es, ¿cómo es tu vida hoy? ¿Realmente es nueva comparada con
por la forma en que vivías antes de Cristo. Cuando resucitamos con Cristo, esa vieja vida queda atrás. No solamente la vieja, sino esa vieja vida queda atrás. Segunda de Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Esas cosas en las cuales uno se deleitaba, perdieron interés para nosotros. ¿Sí? Ahora en Cristo todo es hecho nuevo. Nuestro deleite ahora está, como dice allí en el Salmo 1, en la palabra del Señor. Nos deleitamos en su palabra, nos deleitamos en estar con Él, nos deleitamos en compartir con hermanos en Cristo que me edifiquen mi vida, que me hablen del Señor. A mí a veces me da un poco de tristeza ver cómo en este mundo moderno las personas siendo creyentes, porque seguimos con esa vieja naturaleza en nosotros, eso, la lucha va siempre, y cuando cedemos un poquito, qué fácil es deleitarnos en otras cosas que no sea Cristo, ¿verdad? Qué fácil. A mí me ha pasado, es increíble cómo un hermano o uno mismo se puede quedar perfectamente toda una tarde viendo una serie de Netflix, ¿cierto? Pero le cuesta un trabajo leer 5 minutos la palabra de Dios. Porque la pregunta está, ¿en dónde está tu deleite? Si tienes una novedad de vida, si tu vida es nueva, ¿en dónde está tu deleite? Porque por lógica debiera estar en Cristo, porque ese es el propósito de haber nacido de nuevo, ¿sí? La razón, así como Cristo al resucitar venció la muerte, esa que era producida por el poder del pecado, así también nosotros cuando resucitamos con Cristo, vencemos la muerte y podemos vivir en vida nueva. Efesios 2, 1 al 3, si quieren vayan allá, yo simplemente lo voy a comentar de una manera rápida. Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Nos habla de esto, nos habla de qué pasó, de qué pasó antes y qué pasa ahora. Dice Efesios 2, 1 al 3. Y esto quiero que mientras lo leemos, ustedes vayan pensando, ¿realmente mi vida ahora está en novedad? Resucité en Cristo y ahora vivo en novedad de vida. Efesios 2, 1 dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. A causa del pecado estábamos muertos, espiritualmente hablando. Como yo siempre digo, zombies, ¿no? Como zombies espirituales. Estábamos muertos en los delitos de pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, ¿según qué? Según la corriente de este mundo, ¿sí? ¿Para dónde va Vicente? Para allá va la gente. ¿Según qué? Según el diablo, según conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Ese espíritu que opera en los hijos, en esas personas que aún no han aceptado a Cristo en su vida. Entre ellos también nosotros en otro tiempo vivíamos, ¿en qué? En las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso pasaba cuando estabas muerto espiritualmente. Pero ¿qué pasó cuando Cristo te dio vida? ¿Qué pasó cuando resucitaste con Cristo? ¿Te identificaste? El pecado perdió el poder sobre ti y ahora has resucitado para vivir una vida nueva. Y mira lo que dice, y a mí, como siempre dice Cristian Ramírez, me encantan los pero, ¿sí? Pero Dios, y de verdad que eso es hermoso, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que me amó, aun cuando yo estaba muerto en mis delitos, me dio vida juntamente con Cristo. Por esa gracia soberana de Dios, ahora tú y yo somos salvos. Y con Él, importante, nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales. Hermano, no solamente usted está en novedad de vida, su vida cambió desde que llegó Cristo a su vida. No solamente eso, ahora usted ya está glorificado. No lo puede entender, pero usted ya ha sido glorificado. Obvio, esperamos la glorificación total el día que el Señor venga por nosotros. Pero aquí dice que usted ya dónde está sentado. En lugares celestiales. Por eso es que usted puede hablar con el Señor a la hora que quiera, directamente. Entrar con confianza al trono de su gracia, porque usted ya habita en lugares celestiales. Dice el verso 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. La resurrección de Cristo es uno de los hechos, creo yo, más impactantes de la historia. ¿Usted lo cree? Sí, imagínense, o sea, la historia está partida, la historia de la humanidad está partida en dos, gracias ¿a quién? A Cristo. Porque es que Cristo es el único ser humano que ha resucitado y que vive para siempre. Es el único. Entonces es un tema tan impactante que nosotros contamos 2024 después de Cristo. Así a los ateos yo creo que les debe doler. Ellos quisieran contar, no, vamos en el 6.700.500, me imagino. ¿Sí? Pero nada, vivimos 2024 después de Cristo. Cristo partió porque fue tan impactante el hecho de que venció la muerte que por eso cambió la historia de la humanidad y ha transformado eso, la historia de millones de personas desde ese tiempo, y entre esas estás tú. Ahora, piensa en esto, si tú resucitaste, ¿no crees que también no es un hecho impactante? ¿Y no crees que eso no impacta tanto tu vida, que te lleva a cambiar tu vida? Que antes estabas muertos en delitos y pecados, pero que ahora estás vivo para Dios, estás vivo para darle la gloria ¿a quién? Al Señor en todo lo que hagas. Debió pasar en ti un cambio muy profundo para que pudiera cambiarte tu forma de vivir, para que hoy puedas decir, sabes que yo siento la tentación de pecar, pero no puedo deleitarme en eso, y por eso esa lucha allí hace que tú le cierres la puerta al pecado y le digas, no, no más. Pero cuando estabas en Cristo no podías hacerlo. O sea, si estás luchando, vuelvo y repito, hoy con un pecado, recuerda esto, tú moriste con Cristo al poder del pecado y tú resucitaste con Cristo para vivir para Dios. Para vivir para Dios. La verdad es que lo anterior se manifiesta porque cuando estábamos sin Cristo éramos egoístas. Uno cuando estaba sin Cristo, ¿uno para quién vivía? Esta mañana lo estuvimos viendo, ¿no? En la escuela dominical, ¿no? Vivíamos en la escuela bíblica, vivíamos para nosotros. Todo lo vivíamos para nosotros, no nos importaban los demás. Supuestamente nos importaban los demás, pero uno vivía para uno. Y creo que uno se da cuenta de su estado espiritual, ya siendo cristiano, cuando se desvía un poquito de la relación con Dios y otra vez empieza a vivir para uno. Y ya usted no piensa sino en hacer plata, no piensa sino en surgir en su tema profesional, y no estoy diciendo que eso esté malo, no estoy diciendo eso, pero eso es lo que tú persigues en el día a día. Hacer dinero, tener una mejor posición, ser un mejor profesional. Lo que estás siguiendo es tener un mejor carro, tener una mejor casa. Le estás apuntando como la esperanza de tu vida a la pensión cuando cumplas 62 años. Y vuelvo y repito, no estoy diciendo que eso esté mal, pero perdiste el norte como hijo de Dios. Perdiste el norte. ¿Por qué? Porque yo resucité en Cristo para vivir para Dios, para servirle a Él, para poner mis dones al servicio de Él. Y yo creo que esa es la razón por la cual hay vidas insatisfechas en Cristo todavía. Porque aunque murieron al poder de pecado y resucitaron con Cristo, en algún momento de su vida otra vez la vieja naturaleza, ¿no?, que lastimosamente vive en nosotros, otra vez nos hace colocar los ojos en aquello que el orín, que el óxido lo destruye. Y nos olvidamos que tenemos que sembrar es en el reino de Dios. Me gusta ahí Colosenses capítulo 3 al respecto, cuando dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida tiene que mostrar que hubo un cambio gracias a esa muerte y esa resurrección. Según a los Corintios 5, 14 al 15 dice al respecto, pues el amor de Cristo nos apremia, nos constriñe, habiendo llegado a esta conclusión,
que si uno murió por todos y por consiguiente todos hemos muerto y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué vas a hacer con esa verdad hoy, hermano? ¿Qué vas a hacer con esa verdad? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Observen que Pablo da por entendido que los lectores de esta carta sabían eso, sabían lo que significaba el bautismo, sabían que habían sido crucificados juntamente con Cristo, sabían que el pecado había sido menoscabado cuando Cristo resucitó, sabían que debíamos andar en una nueva vida y por eso Él les está recordando otra vez. Y es que esto de Romanos, todo el libro de Romanos realmente nos habla es del Evangelio. ¿Y sabe qué pasa cuando uno está recordando estas verdades? Que la mayoría de nosotros nos pasa lo que le pasa a uno cuando sube al avión. ¿Qué día escucha esta buena ilustración? Usted sube a un avión y aquellos que de pronto viajan bastante en avión, entonces sucede que uno sube al avión y ¿qué hace la azafata? Allá empieza a decir, aquí son las salidas de emergencia, que cuando se ponga el chaleco salvavidas, no sé qué. ¿Usted qué está haciendo mientras tanto? Usted está leyendo una revista, yo ya escuché esa vaina. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está hablando del Evangelio? Como que pasa lo mismo. Otra vez que Cristo murió por mí, que resucitó, que yo estoy muerto al pecado. Y creo que el ser tan desobligantes con eso, es lo mismo que nos puede pasar si realmente hay una emergencia en el avión, no sabemos qué hacer, ¿cierto? Igual pasa cuando olvidamos que Cristo es nuestro mejor recurso en contra del pecado. Cuando viene el pecado, a veces no sabemos qué hacer. Por eso el apóstol Pedro decía con respecto a estas cosas, no me cansaré de repetirles las mismas cosas. Así digan, Carlos sí es aburrido. Bueno, no solamente Carlos, Cristian y ahí los meto en la ecuación a Ferney también. Bueno, la pregunta entonces sería, bueno, si vivimos para glorificar a Dios, ¿para qué o para quién estás viviendo hoy tu vida? Pregúntate eso un minuto. No quiero que corramos. Pregúntate un poquito, a ver, yo para quién estoy viviendo hoy. Si nací de nuevo, si realmente yo ya moría al poder del pecado, yo para qué estoy viviendo. ¿Para tener más dinero? ¿Para ser más famoso? ¿Para que todos me quieran? ¿Para pensionarme? ¿Usted para qué está viviendo? Si entiende la profundidad de que usted nació de nuevo. ¿Será que muestran sus planes, sus acciones, que usted vive para Dios? Es más, esa misma pregunta me la hice yo mientras estaba haciendo esto. Le repito, es muy fácil desviarse. Y vamos al último punto, tercero. La soberana gracia de Dios nos ha unido con Cristo. Bien, entonces hemos visto dos puntos. La soberana gracia de Dios, porque fue por su soberanía y su gracia, ¿cierto? Venció la muerte o venció el poder del pecado en mí. Lo mató, ¿verdad? La soberana gracia de Dios también te resucitó y hace que ahora tú vivas no para ti, sino para Dios y para bendecir la vida de otros. Eso es para eso que tú vives ahorita. Por eso resucitaste. Y mira que ahí están los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos, ¿qué es? Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso solamente lo comprendo cuando nazco de nuevo. Tercero, la soberana gracia de Dios nos ha unido a Cristo. Hermanos, sería imposible estar muertos al pecado y haber resucitado para vivir para Dios si no fuera porque esa misma gracia nos unió en Cristo. Y otra vez vamos al bautismo, ¿no? Como les decía, fuimos sumergidos en Cristo. Más que darnos la salvación, el Señor nos dio ¿a quién? A Cristo en nosotros, ¿no? ¿Lo merecíamos? Obviamente no, porque es gracia, pero por eso se llama gracia. Si observamos bien este pasaje, y yo les invito a que en la casa lo vuelvan a leer, ojalá que hayan sido juiciosos cuando Cristian envió hace como unos 3 días este pasaje, ojalá lo hayan leído para que como que vamos entendiendo más fácil esto que estamos aquí hablando. Si observamos bien este pasaje, veremos el énfasis en recordarnos que desde el día que creímos en Cristo, fuimos unidos a Él. ¿Sí han visto también el énfasis? Así como habla de muerte y resurrección, también habla de que juntamente con, fuimos sepultados con, y ni hablar de textos como la carta a los Efesios escrita por Pablo, que dice en Cristo
En Cristo, en Cristo, es en Cristo que nosotros, por causa de esa unión, ¿verdad? Nos podemos identificar con Cristo en su muerte y en su resurrección. Es por esa unión que somos semejantes. Dice que en semejanza de su muerte y en semejanza de su resurrección, ¿verdad? En el verso 6, si no estoy mal. O en el 5. Venga, a ver, para no decirles mentiras. De razón no he encontrado, estaba en Efesios. Lo voy a encontrar muy rápido. A ver, ¿ya vieron dónde está ese semejanza de muerte y semejanza? ¿Qué versículo es? El 5, ¿cierto? Gracias, versículo 5. Hemos muerto con Cristo, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él y ahora vivimos con Él. Y entonces ahí es cuando uno recuerda el famoso Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en esta carne pecadora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y murió a sí mismo por mí. Hermanos, si Dios no nos hubiera unido a Cristo, estaríamos perdidos. Iríamos rumbo al infierno. ¿Recuerdan a José Ordóñez cuando decía rumbo a la Libertadores? Por fin se le hizo el milagrito. Por fin el Bucaramanga quedó campeón. Ahora sí va rumbo a la Libertadores. Pero nosotros íbamos rumbo al infierno. Me gusta el verso 5 en la versión Reina Valera porque dice que fuimos plantados, injertados juntamente con Cristo. Y esa también, sí, es la palabra injertados. Y eso me recuerda ¿por qué Cristo hace esa comparación o por qué Cristo usa Juan 15 cuando habla de la vid y las ramas? Es que es una unión muy estrecha. Él es la vid y nosotros somos esas ramas, esos pámpanos, ¿cierto? Separados de Cristo, nada podemos hacer, pero unidos a Él llevamos fruto, como estamos hablando de santificación, ¿cierto? ¿Usted quiere llevar fruto en su vida? ¿Quiere llevar fruto en su vida de santificación? ¿Quiere vencer el pecado, hermano? ¿Declararse en victoria contra el pecado? ¿De verdad? ¿O están deleitándose? Es que los veo como, no, el pecado es más bacano, yo me quedo callado. ¿Sí? No, de verdad, ¿ustedes quieren vencer el pecado? Porque yo les confieso que yo estoy aburrido a veces de confesar lo mismo al Señor. Hay pecados que como que te persiguen, igual que Alex, allá con el cuchillo todos los días. Sí, relación tóxica. Yo quiero vencer eso. Ahora, ¿puedo hacerlo? Claro, ya vimos que sí podemos hacerlo. A ver, anímense un poquito. Yo los veo, no, qué tristeza esta lucha con el pecado. Ya estamos vencidos. No, nada. Vamos a ganar esa batalla, hermanos. Yo creo que tenemos que lucharla todos los días. El tema está aquí, en ser conscientes que estamos unidos con Cristo. Que yo soy injertado con Cristo, juntamente con Él, y por esa razón yo puedo vencer el pecado. Porque yo puedo entonces, con Cristo unido, llevar fruto. Usted no da nada, usted lleva fruto, mientras esté unido. Si no está unido, si no permanece en Él, no lleva nada. Ahora, ¿qué podemos llevar en Cristo? Uno puede llevar frutos de justicia. Uno puede llevar frutos de arrepentimiento cuando llega a pecar. Uno puede llevar el fruto del Espíritu Santo. Y sin duda, una vida que está unida a Cristo es totalmente evidente porque es una vida que se manifiesta el amor hacia los demás, el amor a Dios, ¿verdad? Se manifiesta en que es una vida que mantiene la paz, que es pacificador, que tiene paciencia, que tiene perseverancia, que es benigno, que está mirando dónde hay algo que ayudar y ayuda, que tiene mansedumbre, que se retiene hacia querer hacer algo malo, que tiene dominio propio. En eso se nota claramente. Y eso solamente lo logras, ¿verdad? En la medida que entiendas esa unidad que tienes con el Señor, que entiendas que tú ya puedes decirle no al pecado porque el pecado ya no tiene poder sobre ti, Él ya no es tu amo, ahora tu amo es Cristo y tú resucitaste con Él, tienes vida nueva, vivamos esa vida nueva, iglesia de sus pies, vivamos esa vida nueva en Cristo, entendamos que estamos unidos con el Señor, es por esa causa que los miembros de nuestro cuerpo ya no son
armas al servicio del pecado. Ahí dice instrumentos, ¿no? Pero en el griego dice armas, porque es que en verdad estas manos son armas o para el bien o para el mal, ¿verdad? Y de eso estaremos hablando la próxima semana. Termino en esto. En cada uno de los 3 puntos de esta enseñanza hoy se ha destacado, o he querido destacar, la soberana gracia de Dios, ¿verdad? Esta mañana hablamos mucho de la gracia de Dios, los que estuvieron en la escuela bíblica. También estuvimos hablando de esa gracia de Dios. No tendríamos nada de lo que tenemos hoy, entre esos los dones espirituales que estamos estudiando, si no fuera por esa gracia soberana de Dios que a través del Espíritu Santo de Dios Padre y del Hijo nos dieron los dones como ellos quisieron, ¿verdad? Y como les decía, quería destacar esta soberana gracia de Dios que nos salvó, que venció el poder del pecado, que nos resucitó juntamente con Cristo para vivir para Dios y que nos unió a Cristo. La razón es que observen algo, que en cuanto a este tema de la salvación, o sea, usted del capítulo 6 para atrás no hizo nada. ¿Usted ha escuchado ¿usted recuerda que era un verbo pasivo? ¿Sí recuerdan? Como que no. Esa cara no. ¿Qué es un verbo pasivo? Un verbo pasivo no es un verbo que está donde el sujeto hace la acción, sino donde recibe la acción. Y muchas veces el agente del cual recibe la acción ni se nombra. Aquí vamos a ver que es muy claro de quién recibimos la acción. Pero ese sujeto es pasivo, él está recibiendo. ¿Sí? Observen que en cuanto al tema de la salvación, a este tema de soteriología, todos los verbos en este pasaje de Romanos 6 e incluso los de Efesios 2 que estuvimos mirando allí en Efesios capítulo 2, todo desde el 1 hasta el 10, son verbos pasivos, es decir, el sujeto no ejecutó la acción, no hizo nada, solo la recibió. Dice que, y nosotros somos ese sujeto pasivo, dice que nos dio vida. ¿Quién? Cristo. Nos dio vida, nos resucitó, nos sentó en lugares celestiales, nos salvó, nos bautizó, nos sepultó. Hemos sido unidos con Cristo. Pregunto, respecto a la salvación, ¿usted qué hizo? Nada. Bueno, sí, puede decir sí, creí. Creí. ¿Sí? Sin embargo, Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Mucha gente dice, ¿por qué es salvo? Por la fe. No, por gracia. Por gracia, por medio de la fe. Y eso no es de ustedes. Eso no es mío. No por obras para que nadie se gloríe. Eso no es suyo. Porque es don de Dios. Es un regalo que Dios le dio. ¿Quién lo convenció a usted de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo. Entonces hasta el creer en Cristo fue una obra soberana de Dios. Gloria a Dios. Algunos se choquean con esto. ¿Pero por qué? No, porque al contrario, Señor, gracias, yo no merecía nada y me diste, me miraste con amor y me salvaste y me sacaste de la porquería en que vivía. Gloria a ti, Señor Jesús. No entiendo tu gracia, la verdad, yo no sé qué viste en mí, pero me salvaste. Te amo, Señor, gracias. Y ahora he muerto al poder del pecado y vivo una vida nueva para vivir para ti porque soy unido contigo. Amén. Eso es lo que dice este capítulo hasta acá. Y espero que esto nos lleve a vencer el pecado desde ahora en adelante. Obviamente alguna vez caeremos, pero el Señor no nos abandona. Él está ahí siempre, siempre. Oremos. Señor, te damos gracias. Realmente no merecíamos nada de esto, Dios. Pero tu amor fue tan grande para con nosotros, Señor, que en tu gracia poderosa, en tu amor, en tu misericordia, un día decidiste venir a nuestras vidas, hacernos entender que estábamos alejados de ti por causa del pecado, que el pecado era nuestro amo, que estaba destruyendo nuestra vida, pero tú, Señor, enviaste a tu Hijo y destruiste ese poder del pecado en la cruz. Ahora podemos vivir para ti porque hemos resucitado con Cristo. Queremos hacerlo, Señor.
Ayuda a esta iglesia de aposento alto a sus pies a vivir para ti, Señor, en cada cosa que hagamos, allá en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en la calle, aquí en la iglesia, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Quita ese orgullo de nuestro corazón. Haz que cada día seamos más humildes sabiendo que esa salvación no la ganamos. Tú la ganaste por nosotros y nos la diste, Señor. Ayúdanos a entender una realidad tan preciosa como esta, que tú nos sumergiste en Cristo, nos uniste a Cristo y ahora vivimos en ti. Estamos escondidos en tu mano, como dice la palabra allí en el versículo 4 de Colosenses. Estamos muertos, pero escondidos en Cristo. Y te damos a ti la gloria, Señor. Eso no es para nada mío y te doy la gloria por eso, Señor. Te amamos, Señor. Te glorificamos y como hoy cantábamos, considera aquel. Así mismo como lo decía aquí en uno de los versos de hoy, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para ti. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bien. Queremos darle la bienvenida